y en este momento es sumamente importante tener conciencia a quiénes nos estamos enfrentando. ¿Por qué siguen los muertos y nadie renuncia? ¿Por qué sigue la impunidad? ¿Será tal vez porque en realidad los que están gobernando son estas mafias que quieren obligarnos a seguir esclavos a los contratos ley? Sí, los contratos ley que puso Fujimori y su gran equipo que hizo la Constitución de 1992, justamente en el artículo 92, creó los contratos ley, que se firman con empresas nacionales e internacionales y que lo hace directamente el Ejecutivo y que no se pueden cambiar durante todo el tiempo que dure el contrato, sea el gobierno que sea, hayan las marchas que hayan. Es decir, por ejemplo, nosotros estamos en contra de la renta básica de Telefónica. Ya, no importa que marchemos, no importa que llenemos el libro de reclamaciones, no. Y si le queremos hacer un juicio, tendríamos que esperar 20 o 30 años, porque la Telefónica va a llegar hasta la última instancia y decir que ha actuado dentro del marco legal, amparado en el artículo 92 de la Constitución. Y justamente han pasado 20 años de este bendito decreto, ¿no?, de este bendito artículo, y el 2023 se va a tener que firmar nuevos contratos ley. Ahora entendemos por qué quieren las elecciones en el 2024. Ahora entendemos por qué Dina está secuestrada y es una títere. Solo la necesitan para firmar, porque ahorita sabemos que está haciendo todo como secretaria, todo lo que le dicta el fujimontesinismo. Entonces los peruanos creo que tenemos que entender que estamos luchando contra esas mafias, que son las que realmente dirigen el país. Me atrevo a imaginar, a pensar, y hay que investigar, que es muy probable que Alberto Fujimori se haya hecho uno de los hombres más ricos del país y de la región, gracias a ese y otros artículos que puso en la Constitución y que representan la cadena para todos los peruanos, nuestros hijos y nuestros nietos. No sería difícil imaginar que en 1992, con el cierre del Congreso, simplemente pactó con todas estas mafias, señalando que él iba a ser presidente vitalicio o que iba a ejercer la dinastía Fujimori y que iba a tener el control absoluto del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial para mantener estas legalidades que nos encadenan y que les permiten a ellos saquear el país impunemente y a nosotros trabajar y trabajar cada día, no para nosotros y nuestro bienestar, sino para engrosar los bolsillos de esos mafiosos internacionales. Y nosotros no podemos aceptar eso. No somos esclavos de nadie. No somos esclavos de Telefónica. No somos esclavos del gas de Camisea. Tenemos el gas y estamos obligados a pagar excesivo precio. Bueno, agradezcámosle a Fujimori y a ese bendito artículo 92 que puso en la Constitución, ¿no? En él está que sube y sube la luz. Un abuso realmente muy lamentable que está pasando en nuestro país de Perú. Puno no es el Perú. No, Puno no es Perú, dice. Entonces Lima es Perú. ¿Qué somos las otras regiones? Entonces si alguien me dice a mí, yo tengo mano, tengo que defenderme, me insultan, me terroquean, me roban, entonces me voy a dejar matar, robar. No, tengo que defenderme porque tengo manos también para defenderme cuando me provocan terroristas. Así nos insultan a los hermanos. Si venimos de la marcha, la gente de Lima no sabe. Simplemente la policía se cierra, no te deja marchar allá. Está en la Constitución que sí podemos hacer nuestra voz de protesta. No te permiten que te quedes acá. ¿Qué aceptaría? Porque Dina dijo que quiere dialogar con el pueblo. Nosotros no dialogamos. Mira cómo han disparado a quien no inocente. ¡Carrujos! Ahí está, mira el casquillo de bala. Están matando. Esto es la obra de esta Dina asesina. Esta delincuente. Estén ingresando proyectiles de arma de fuego, pero que no tengan orificio de salida, pero sin embargo los pacientes vienen con explosados con los internos, con daño múltiple, es como como que fueron unas balas explosivas, explosivos en el interior del cuerpo, ¿no? Es nuestro, señores. El día de ayer hemos tenido los peores atropellos con helicópteros por arriba. Pedimos a la persona del corazón que nos apoyen. Eso no es nada. Hay mucho más. Hola gente, ¿cómo están? Muy buenas noches.
Esto es muy triste. El presidente Castillo está siendo amenazado, está en peligro su vida. Por favor, está muy asustado, desesperado, está siendo agredido emocionalmente. ¿Qué ha pasado? Hace más de una hora, el congresista Guillermo Bermejo ha compartido esta carta escrita de puño y letra por el presidente Pedro Castillo. ¿Qué nos dice? En la tarde de ayer, un grupo de médicos camuflados y una fiscal sin rostro me obligaron a sacarme una muestra sin mi consentimiento. Igualmente, el día de hoy volvieron con lo mismo, por haberme negado por seguridad y mi integridad. No descarto que este plan maquiavélico esté dirigido por la fiscal de la Nación, el presidente del Congreso y la señora Dina Boluarte. Por favor, compartan este video, hagan viral. La vida del presidente está en peligro. Vamos gente, vamos compatriotas, que podemos hacer una cadena de lucha para poder salir de estos congresistas, de estos golpistas, de toda esta gente corrupta que ha secuestrado al país, ha secuestrado al presidente Pedro Castillo y su vida está en peligro. Por favor, vamos, compartan. Si no me crees, investiga y comparte esta información para que más compatriotas informen. Déjame tu comentario tóxico, agresivo a ti, maldito miserable. Gracias. El mayor fue a quemarropa. Ahorita se están llevando nuestros heridos a Coracora y seguramente más allá. Si algo pasase con la vida de estos dos familiares, responsabilizo a la empresa minera y a este señor de Relaciones Comunitarias. ¿Qué ha sido? ¿Bala? Ese no es carnedón. Mira, acá está, mira, por acá, mira. Acá, mira. ¿Dónde han disparado? Acá, hermano, mira acá, mira. Mira, lo han quemado esto. Mira, el pantalón, mira. Mira cómo lo han hecho. Mira acá, mira, ¿sí? A esa manera, mira cómo ya una mujer indefensa, a una madre que tiene sus hijos menores. Así lo hace, delante de la autoridad, así. ¿Se imaginan ustedes? Estando en la autoridad, así nos hacen. Y si no estuvieran en la autoridad, de frente los matan a quemarropa. Por favor, ya basta. Ya no hagamos esto. Por favor, señor presidente Pedro Castillo, venga nuestra comunidad. Acá Bancote nos está esperando. Chiquitito, bebito. Dios mío grande, papito. Ayúdame, papito lindo. Solo Dios, papito. Todo la vez pasada igualito. Dijeron que Bancote quemó garita. Y al final se han rectificado que no ha sido Bancote. Ahora van a decir, ¿quién quemó sus camiones? Va a decir Bancote, pero no, ha sido la policía. La policía ha quemado todo eso con complicidad de la empresa. Toda la población que estamos aquí somos quechuas aymaras. Quechuas aymaras que hemos despertado una conciencia en defender nuestros recursos naturales. Que escuchen esos miserables de Lima, principalmente esos montoyas, esos grupos de poder que creen ser dueños del país. Que escuchen, los pueblos aymaras y quechuas nos vamos a plantar en nuestros territorios y vamos a defender nuestra identidad, vamos a defender nuestra forma de vida. Por eso, hermano, repudiamos el asesinato de lo que ayer han cometido estos miserables. 24 muertos de Juliaca, quechuas aymaras, y no lo vamos a permitir. Aquí estamos despidiendo a nuestros hermanos caídos, héroes de la liberación de nuestro pueblo. Gracias, hermano. Hasta luego. ¡Ay, ay, quechua aymara!